Bien, en este video veremos cómo trabajar con el objeto Canvas, que nos permite hacer dibujos dentro de una aplicación móvil. Ya, en este caso vamos a trabajar con unas clases que se llaman Path y otra clase que se llama Paint, que justamente se utilizan dentro de Canvas. Ahora, se van a realizar varios trazos, un conjunto de trazos, y en ese sentido se van a trabajar con listas, que son como arreglos, que en este caso va a ser un arreglo de paints y un arreglo de paths, como vamos a verlo a continuación. Lo primero es que vamos a crear acá una clase que nos va a permitir dibujar. Entonces voy a crear acá un Java class, ¿ya? Y en este Java class le vamos a poner un nombre, por ejemplo, área dibujo. ¿Ya? Vamos a crear un Java class que se va a llamar área dibujo. ¿Ya? Y en este caso, este Java class va a ser un elemento que va a estar visible y lo voy a dibujar adentro de nuestro proyecto. Así es que en este caso le voy a indicar que esto debería extends las características de la clase view. Dentro de la clase view, ahí tenemos, por ejemplo, como un subcomponente, por decirlo así, al image view, por decir. Entonces, yo podría también heredar un image view, pero en este caso lo estoy haciendo en forma más genérica con la clase view. Acá me dice que debería de generar acá unos métodos al inicio. Entonces yo lo que he hecho es le he dado al enter, ¿no? O si no, el foquito rojo para decir que se creen estos métodos constructores, porque si no, no puedo continuar trabajando. Voy a seleccionar la segunda opción y le voy a dar OK. Listo. Acá ya se me generó el código que yo necesito. Ahora, lo que voy a hacer inicialmente es voy a dibujar algo muy sencillo. Entonces para ello voy a crear acá el método onDraw. El método onDraw es parecido de alguna manera al método onCreate, solamente que en este caso es cuando nosotros queremos dibujar algo. Entonces acá selecciono onDraw, acá, y así, ¿no? Y automáticamente vean que hace referencia al objeto Canvas, ¿no? Y que con esta variable voy a poder justamente dibujar en el objeto Canvas. Y bueno, pero para dibujar voy a trabajar que definir una brocha. Esto es como en Illustrator o en Photoshop. Acá voy a definir una brocha con la clase Paint. El nombre de la variable que me controla la brocha va a ser Paint. O pues le puedo poner otro nombre, ¿ya? New Paint, ¿ya? ¿Ok? Entonces, una vez que tengo eso, yo puedo definir las características de mi brocha. Por ejemplo, yo le puedo indicar que esto tenga un grosor de, por ejemplo, 10 píxeles. Asimismo, le puedo poner un color. Por ejemplo, acá paint.setargb, y acá le voy a poner, por ejemplo, color 255, 255, set, 0,0. Como ven, el primer valor es A, o sea, alfa. Estoy indicando que no tenga lo máximo en el valor de opacidad, es decir, que no sea nada transparente. Luego rojo, luego verde y luego azul. O sea, la línea va a ser finalmente en color rojo. Luego le voy a indicar acá que se dibuja una línea. Entonces acá le voy a indicar acá paint.drawline, acá. Perdón, paint no, vamos a ponerle canvas.drawline. Ahí está, y podemos dibujar círculos, podemos dibujar líneas rectas. En este caso le voy a indicar que deseo dibujar una línea desde la posición en X de 100, en Y por ejemplo 100, y a X por ejemplo 600 y Y 800, ¿ya? Con esas características. Y para dibujar esa línea voy a usar la brocha que he definido en la variable paint. Aquí está. Listo, nada más. Pero no vamos a agarrar nada todavía. Entonces, esto para lo que necesito yo es dibujar el objeto área de dibujo que habíamos visto, que es de tipo view, como el image view, y eso lo tengo que dibujar aquí en esta zona, ¿ya? Entonces para ello lo que voy a hacer es, vamos a incorporar, bueno, voy a borrar primero este elemento, ¿sí? Este text view, y lo que voy a hacer, otra vez lo borro, y lo que voy a hacer es voy a incorporar este área de dibujo en mi proyecto. Bien, me voy a ir a la lista de código, ¿ya? Y bueno, acá se cerró esto de acá porque ya no tenía ningún elemento dentro. Lo estoy volviendo a abrir, por cierto, por si es que eso se les ha pasado. También pude haber entrado hace un rato de frente a la lista de código y acá por código borrarme el text view, así no lo tenía que generar de esta manera. El cierre del constraint layout. Y ahora lo que voy a ponerle acá es mayor que área de dibujo. Ahí está, me reconoce como si fuera un image view, por ejemplo. Enter, y acá le voy a indicar que esto coincida con el objeto padre en el ancho
y con el objeto padre en el alto. ¿Listo? Ok, cierro acá y le voy a poner acá un ID y le pongo acá, en este caso, nombre, le voy a poner lienzo, le pondré por ponerle un nombre cualquiera, aunque en este caso no es necesario, pero lo voy a poner por si es que más adelante quiero hacer referencia a ese elemento. Me voy a la vista de diseño y acá como estoy trabajando con el constraint layout, me dice no he definido una restricción para ningún lugar. Bueno, en este caso para poder cumplir con ello, voy a irme a esta vista layout, hago clic en el signo más aquí, acá en este signo más, aquí en este otro signo más y en este otro signo más para cumplir con las restricciones que me pide el constraint layout. ¿Listo? Bueno, se demora un poco en actualizar el código, a veces hay que esperarle un poquito y luego vamos a ir viendo. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que hacer acá? Ya. Una vez que lo tenemos el elemento así, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Para ver cómo si se ve en nuestra aplicación. Ok, aquí está. Ahí está el dibujo, ¿eh? Ya desapareció también la advertencia. De hecho, ya se vio acá, miren, desapareció el alerta que aparecía aquí y aquí lo tenemos en los dos lugares. De esa manera yo puedo dibujar una línea. Pero también ahí veíamos que se podía dibujar un círculo, ¿ya? Entonces voy a ir al área de dibujo y ahora voy a indicarle que también yo podría dibujar un círculo. Canvas.draw circle, ¿no? Y si yo defino otra brocha, lo puedo definir un círculo de otro color. En este caso, por ejemplo, le voy a indicar, yo quiero que la brocha se defina con un color, este color de acá, que es una combinación de rojo y azul, ¿no? O rojo y amarillo, el rojo y verde para que salga amarillo. Coma 0, me olvidé la brocha paint. Coma 0, ¿no? Este es el color, ya, listo. Entonces ahora le voy a indicar que deseo dibujar un círculo y a la hora de dibujar un círculo lo que me pide es el centro. Le voy a poner 600, es el centro en X, coma 600, que es el centro en Y, yo quiero que esté en esa ubicación, ya, o le voy a poner mejor 1000 acá, y que se dibuje con la brocha paint, ya, y me olvidé el radio, yo quiero que tenga esto un radio de 500, ya, ok, entonces vamos a ver. Eso es lo que yo quiero que aparezca, demora acá en dibujarse, pero cuando yo lo dibujo aquí, debe aparecer en esta zona. ¿Ven? Ya apareció acá y también ya apareció acá. Ya, esto de acá es como dibujar con la pizarra. En una pizarra, yo dibujo una línea en una pizarra con un plumón y yo lo dibujo con la pizarra este círculo. Ahora, eso no significa que ¿cómo se llama? Que si yo luego borro el círculo, por decirlo así, aparezca la línea que está debajo, ¿no? Esto es como en la pizarra. Entonces, sobre escriben lo que han pintado, pues simplemente lo han sobreescrito. Ok, entonces así se puede dibujar diversos objetos. En este caso lo que yo quiero es, por ejemplo, que yo quiero dibujar un círculo, pero cuando le haga clic en una parte de la pantalla, pero un círculo un poco más pequeño, ¿no? De un radio de 50, por ejemplo, de un radio de 100 tal vez. Ya, vamos a ver cómo queda con un radio de 100, ¿ya? Pero en este caso yo quiero dibujarlo cuando yo toque con la pantalla, con el dedo en la pantalla. Es como si fuera con el mouse en la pantalla en el caso del emulador, ¿no? Porque estamos probando, estoy probando ahorita con el mouse para la simulación. Entonces para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con un evento que se llama onTouch, ¿ya? Que es cuando toque la pantalla. Entonces acá digo acá, onTouch. Acá está, onTouch event. Ahí está. Entonces ahí se genera este evento. Y acá lo que voy a hacer es evaluar todas las opciones de onTouch. Cuando uno toca la pantalla, ocurren varias acciones. Presiona la pantalla, luego suelta el dedo de la pantalla o también mueve con el dedo presionado en la pantalla. Lo que nosotros podemos capturar es el valor de la posición X. Y eso lo voy a poner en una variable que se me ocurre declararlo aquí. Entonces esta variable que lo voy a declarar acá arriba, lo voy a declarar como una variable de tipo float, ¿ya? Pos X, ¿ya? Y que lo voy a inicializar con un valor de 0, y float pos Y, que también lo voy a iniciar con un valor de 0, pos Y, que lo voy a inicializar con el valor de 0. Entonces esta variable lo estoy utilizando para poder almacenar la posición del objeto a la hora que yo toque la pantalla. Entonces lo voy a indicar pos X es igual a
Y acá justamente esta variable event, que si uno quiere lo puedo renombrar, entonces le vamos a indicar que gracias a la variable event yo puedo capturar diversos tipos de datos. Uno de los datos que puedo capturar es la posición X. Y para ello, acá vamos a ver que ya aparece getX. Lo selecciono, de esa manera capturo el valor de la posición X, o sea, donde le hice clic con el dedo. Algo similar sería en POSIE. Acá voy a capturar el valor de la posición cuando le hago clic con el dedo en ese lugar. Listo. Y ahora, como ya tengo eso, porque eso lo voy a utilizar más adelante, voy a como hay varios eventos que pueden ocurrir cuando uno trabaja con la pantalla, presiona la pantalla, suelta la pantalla, mueve el dedo a través de la pantalla y otras cosas más, voy a evaluar las posibles opciones con un switch, o también podría ser con un if. Y acá le voy a poner event.getAction para preguntar qué es lo que ocurrió. Y entonces acá le voy a indicar, en caso de que lo que haya ocurrido era un motion event, en este caso punto action down. ¿Ven? Hay varios tipos de movimientos texto que vamos a usar. Por ejemplo, luego hay el action down, action move, y hay un action up, por ejemplo. Eso cuando ocurra estos eventos, nosotros podemos programar lo que queramos dependiendo de la situación. Entonces, en este caso le vamos a poner un action down cuando presionemos el botón hacia abajo, ¿no? Presionemos la pantalla. En este caso yo quiero que ocurra algo, ¿ya? Todavía solamente voy a programar ahorita para el action down, y lo que yo quiero es lo siguiente, que se dibuje la pantalla en estas ubicaciones, pero para ello yo tendría que ejecutar esto nuevamente, pero eso no lo puedo hacer porque esto solamente el método draw se ejecuta una vez a la hora de cargar la pantalla, tipo un onCreate, parecido. Entonces lo que voy a hacer es que se vuelve a redibujar todo esto, y para ello hay ¿cómo se llama? Hay un método que se llama invalidate. Acá le vamos a poner acá invalidate. Este método invalidate lo que hace es vuelve a ejecutar el onDraw, pero si vuelve a ejecutar el onDraw lo dibujaría en la misma ubicación, que es este de acá. Por cierto, esta línea la voy a comentar, ¿ya? Para que no me dibuje la línea, esta también lo voy a comentar, ¿ya? Y lo que le voy a indicar en este caso es que me dibuje en estas coordenadas, ¿no? En estas coordenadas de X y Y. Entonces, pero para ello, lo que voy a hacer, como ya tengo las variables POSX y POSY con los nuevos valores donde yo toqué la pantalla, con invalidate, al llamar al método draw le digo que me dibuje el círculo en las coordenadas POSX, ¿ya? Y POSY. ¿Ok? POSX y POSY. Entonces, inicialmente POSX y POSY va a ser 0. Cuando empiece el proyecto con onDraw, se va a dibujar entonces en esta posición, en la posición 0,0, y me va a aparecer el círculo acá. Luego, cuando toque la pantalla y de repente lo toco por acá, va a capturar esa posición, y él con el invalidate va a llamar al método onDraw y va a dibujar el círculo en la posición de toque de la pantalla. ¿Sí? Ok, y vamos a ver. Nos recuerden que al inicio va a aparecer en la esquina. Ahí está, porque está dibujándolo en las coordenadas POSX, que inicialmente eran 0,0, pero cuando hago clic acá o toco la pantalla, entonces POSX ya tienen otro valor, que es donde yo toqué la pantalla, y luego llaman al método invalidate, donde con el método onDraw dibuja el círculo en esas nuevas coordenadas. El único problema es que yo solamente puedo dibujar un círculo a la vez, porque cuando ustedes pintan algo con el método onDraw, todo lo anterior se borra. ¿Ven? Todo lo anterior se borra. Y yo no quiero eso, yo quiero que lo anterior permanezca, que se siga visualizando. Y en este caso yo no quiero dibujar círculos, en este caso voy a dibujar líneas. Ya, eso es lo que voy a hacer ahora. Ahora, si yo acá pusiera un for, se podrían dibujar varios círculos, ¿ok? Pero si luego de eso toco la pantalla para que se dibuje un círculo más, también todo lo anterior se borraría. ¿Ya? Bien, entonces lo que voy a hacer es dibujar varios círculos, ya, para en este caso poner para poder yo pero vamos a dibujar varias, voy a hacer trazos acá, ya, para hacer tipo un paint. Ya, la idea es hacer tipo un paint, ya, o sea, yo hago un trazo, lo que voy a hacer es una línea o una línea curva o una cosa así, ya, luego se me ocurre luego hacer otro trazo acá, se me ocurre hacer otro trazo acá. Entonces para ello voy a capturar las coordenadas de los trazos donde se está moviendo el mouse, y yo voy a dibujar solamente cuando presione el botón del mouse, en este caso si fuera el celular, cuando presione el botón de la pantalla, y voy a dejar de dibujar cuando suelte
el puntero del mouse o saque el dedo de la pantalla. ¿Está bien? Adicionalmente a eso, si yo hago un trazo y vuelvo, en ese caso va a ocurrir el undraw. Si hago otro trazo, ocurre otra vez el undraw, y son dos trazos. ¿Qué va a pasar? Al dibujar el segundo trazo, el primer trazo se va a borrar, ¿ya? Entonces dibujo el segundo trazo, luego suelto el dedo de la pantalla, dibujo otra vez, y el tercer trazo se dibuja, pero borra el segundo. Entonces yo no quiero eso, ¿ya? Porque ahorita eso está más o menos ocurriendo. Tengo este círculo, hago clic, dibujo otro y se borra el anterior. Entonces para ello lo que voy a hacer es almacenar, en este caso, los trazos dentro de un arreglo, ¿ya? Entonces yo voy a almacenar los trazos dentro de un arreglo para que de esa manera yo pueda, al dibujar una segunda línea, la primera no se borra. Entonces para ello voy a trabajar con arreglos, ¿ya? Con un arreglo del tipo list, que es más o menos parecido a un array list. Entonces voy a crear primero, voy a crear una clase, pero ya al modo global. Esto acá lo voy a comentar, esto solamente fue para poder examinar y hacer una prueba. Sí, esto lo voy a comentar, ahí está. Y ahora voy a empezar a dibujar acá. Acá le voy a poner acá path, ¿ya? Voy a crear una línea path del tipo path, que eso lo voy a emplear, ¿ya? Una path, lo que pasa es que hace un rato vimos line, ¿no es cierto? Line es para dibujar una línea, pero path es para dibujar un trazo que se ha formado para varias líneas, ¿ya? Ahora voy a crear una línea paint del tipo paint acá, y ahora voy a declarar los arreglos que les estaba comentando. List, y acá este va a ser un arreglo de path, ¿ya? O sea, en lugar de ponerle, es como un array list, pero en el array list uno le puede poner un string. En este caso este es un list que parece un array list, pero en lugar de ponerle un string le pongo un path, ¿ya? Este arreglo le voy a poner el nombre paths. Se le puede poner el nombre que quiera, pero en este caso le voy a poner path. Acá voy a tener un arreglo de paint también, porque la idea es que cada trazo tenga su propio broche. Y te lo voy a poner acá paints. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más le pongo acá? Nada más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a indicar, voy a inicializar acá en mi constructor y le voy a indicar lo siguiente. Yo quiero que paths, ya, paths en plural, ¿no? Es igual a new array list. ¿Ya? No lo tengo que indicar acá el tipo de dato, que es un path. No es necesario, pero si quisiera lo pongo, no había problema. Y acá lo mismo voy a hacer acá con arreglo de paints. Ahí está. Una vez que hago eso, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. La idea es que cuando yo presione el botón de acá, ¿no? Cuando yo presione el botón de acá, voy a empezar a crear un trazo, ¿ya? Esto lo voy a borrar, ¿ya? Y vamos a empezar a dibujar un trazo. Entonces para ello yo voy a utilizar la variable paint que habíamos declarado arriba, la voy a instanciar. Cuando yo presione el botón voy a instanciar y voy a crear una brocha y lo voy a utilizar en el primer trazo, ¿ya? Y también aquí, bueno, le voy a poner algunas propiedades que ya he definido por acá. Tal vez no con un grosor de 10, lo voy a poner con un grosor de 2 de repente, y le vamos a indicar acá un poquito más, de 5 le vamos a poner, ¿ya? Un grosor de 5, eso lo pueden cambiar el valor si es que les parezca o muy grueso o muy delgado. Y acá le vamos a poner un color. En este caso se me ocurre poner el color rojo, ya, ahí está. Y nada más. Luego, una vez que le voy a poner acá, puedo definirle también el estilo. Set stroke. Sí, lo que pasa es que podría ser que en un caso se crucen las líneas y trate de formar un polígono, o más bien, sí, pues se haga un relleno. Bueno, acá le voy a indicar acá lo siguiente. Paint.setStyle, ya, y acá le vamos a indicar acá lo siguiente. Paint.style, paint.style, y acá le vamos a poner punto, y acá tenemos todas las opciones, ¿no? Relleno y línea. En este caso yo quiero que sea línea siempre. Ya, ahora voy a declarar una variable del tipo paths. Una vez que hago eso, a mi arreglo de paints que tengo ahí arriba, que es como un array list, o bueno, ahí es una instancia, un array list de hecho, ¿no?
paints.add, voy a agregarle ¿cómo se llama? La de paint que acabo de declarar, que es esta de acá. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer ahora, voy a definir un path, un trazado. Un path está formado por varias líneas. ¿Ya? Y justamente eso es lo que voy a definir ahora. Voy a poner. Yo lo primero que quiero hacer es que mi trazado empiece en un punto. ¿En qué punto? En el punto donde le he hecho clic o presionar el botón o video en la pantalla, en esa posición, en pose X y pose Y. Entonces ahora voy a poner move to, que quiero mover a la posición pose X, pose Y. Ahí quiero poner el inicio del trazado. ¿Ya? Ahora, este path lo voy a añadir a la colección de paths que tengo. ¿Ya? Entonces acá le pongo paths.add y acá .path, ¿no? La variable que tengo aquí. Entonces, mire, ¿cuál es la idea? Es que, bueno, todavía falta bastante código, pero ¿cuál es la idea? Es que yo voy a hacer un trazado con estas características del color de línea, ¿no? Y el trazado es este que voy a empezar a hacer, porque todavía no está terminado. Pero yo lo estoy agregando a la colección de paths. Luego voy a crear, este path va a trabajar con este estilo que estamos viendo acá. Y luego, ¿qué va a pasar? Como yo ya tengo esto almacenado en unos arreglos y de repente he hecho 5 trazos, acá en el método onDraw lo que voy a hacer es voy a recuperar los datos de ambos arreglos y luego lo que voy a hacer es examino el dato que yo tengo almacenado en el primer elemento tanto del arreglo path y del arreglo paths y lo voy a dibujar con esos datos una línea y inmediatamente dibujo el otro path que lo tengo en el arreglo con los valores de paint que están en el otro arreglo y así, ¿no? O sea, lo dibujo uno a continuación de otro. Inmediatamente, o sea, en una sola vez dibujo dentro del path las 3 o 4 trazos que yo tuviera grabado. Entonces, de esa manera no se van a borrar, ¿ya? O sea, cada vez que yo dibuje, entonces dibujo una línea, eso se almacena en el arreglo, ¿ya? Y cuando vuelvo a dibujar, se almacena la segunda línea y se vuelve a dibujar la primera línea que lo voy a tener almacenado en un arreglo. Cuando dibujo una tercera línea, las 3 líneas también se van a almacenar en un arreglo y las voy a volver a dibujar acá. O sea, cada vez que yo dibuje se va a volver a redibujar toda la pantalla. Claro que como esto es tan rápido, no se va a notar. ¿Ya? No se va a notar y va a parecer como si las líneas nunca hubieran desaparecido, pero realmente desaparecen. ¿Ya? Y acá es donde las voy a volver a dibujar. Bien, pero todavía falta programar ese código y lo que vamos a hacer ahorita es que acá hemos programado desde donde yo quiero que empiece a dibujarse el path. Pero ahora yo le voy a indicar que se dibuje hasta qué momento. Entonces para ello le voy a poner acá un case. Yo quiero que esto se dibuje hasta motion event motion event punto y le voy a poner action move, ¿ya? Cuando mueva, o si no, esto es lo que voy a definir, no solamente hacer cuando se mueva, sino cuando suelte ¿cómo se llama? Saque el dedo de la pantalla, o en este caso suelte el puntero del mouse, y que voy a hacer la prueba, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Miren, cuando yo haga un trazo, ¿ya? Y en este caso es como en Paint, ustedes hacen un trazo, ¿ya? De repente hacen una curva. Esa curva está formada por varias líneas, ¿ya? Ustedes hacen una curva, está formada por varias líneas. ¿Por qué? Porque se generan varios puntitos y entre esos puntitos se crean unas líneas, ¿ya? Y eso uno lo nota cuando con Paint dibujan rápido, ultra rápido, se van a notar como que pequeñas rectas, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se dibuja. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es detectar esos puntitos en el momento en que uno mueve rápidamente el mouse, ¿ya? Entonces, acá vamos a crear una variable int puntos históricos. Ese es el nombre que se me ocurre poner a una variable que me va a detectar cuántos puntos yo he dibujado durante en el momento en que yo he movido y hecho un trazo. Entonces acá le voy a poner event.getHistoricSize. Entonces de esa manera yo sé, a la hora que yo he dibujado un arco o he hecho de repente una cosa así como un zigzag rápidamente, sin soltar el botón naturalmente del mouse, cuántos puntos se han generado, ¿ya? Eso es lo que le estoy indicando. Y luego lo que voy a hacer es un trazo entre esos puntos. Entonces lo voy a indicar acá, caramba, for, y acá lo voy a indicar acá, int una variable i igual a 0, mientras i sea menor que puntos históricos.
¿no? Que acaba que me indica la cantidad de puntos que yo tengo, que he generado con el trazo. Esto se va a incrementar en 1, ¿sí? Y entonces acá lo que voy a hacer es hacer un trazo entre esos puntos, ¿ya? Ok, entonces acá lo voy a indicar acá path, que lo he declarado, recuerden aquí, pero que está declarado más arriba para que no se pierda el valor de la variable. Path.line2. Pues la primera vez lo voy a dibujar desde este punto al primer punto histórico, luego del primer punto histórico al segundo punto histórico, ya, porque el line2 dibuja del punto anterior, siempre del punto anterior. Entonces acá le vamos a poner event.getHistorical x, ya, getHistorical xi, ya. Lo que pasa es que ahí se genera como una especie de arreglo, ya, y ahora vamos a poner acá lo mismo al siguiente punto, que es historical y también, pero en Y, ¿no? Entonces, así se estaría dibujando desde este punto inicial al primer punto histórico, del primer punto histórico al segundo punto histórico, al tercer punto histórico, y por ejemplo, y acá a la hora de mover, acá se generan como 10 puntos, entonces se van a generar líneas entre los 10 puntos, y eso va a formar parte del trazo, y ese trazo, recuerden, ha sido agregado en la regla. Una vez que hago eso, entonces lo que voy a hacer acá es, para que se actualice la pantalla, le voy a poner acá un invalidate, y acá esto hay que retornar un valor de true. Listo. Entonces ya está grabado el trazo, pero no está dibujado nada. Entonces vamos a empezar a dibujar, porque si se dan cuenta, en ninguna parte relaciona el paint con el path, o sea, no estoy dibujando nada, todo está quedando en la memoria, toda esa data está quedando en la memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a examinar el arreglo, ¿ya? El arreglo, para ello voy a crear una variable int cuyo valor sería igual a 0. Recuerden que siempre los arreglos empiezan en 0. Y acá lo que voy a hacer es una especie de for, pero un poco diferente. For, yo acá lo voy a indicar acá, voy a tener una variable que se ocurre ponerle el nombre trazo, ¿ya? Que esa variable va a representar a cada elemento, ¿ya? De la clase paths, ya, del arreglo paths, del list paths, ¿no es cierto? Y entonces esto va a ser un bucle. Trazo va a representar el primer elemento, al segundo elemento, al tercer elemento, de repente yo he hecho un trazo, luego he hecho otro trazo, luego he hecho otro trazo, y yo tengo 5 elementos, 5 trazos. Entonces el trazo representa el primer elemento, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, y así. Entonces ahora le voy a poner acá canvas punto, y en este caso le voy a indicar draw path, ¿sí? Y le voy a indicar que dibuje trazo, que es un path, ¿ya? Utilizando la información del arreglo de paints, ¿sí? Específicamente del primer elemento, del elemento 0, ¿no? Y como esto va a ser un bucle, le voy a indicar que el valor de i, luego que lea el valor que se incremente en 1, es lo que le voy a indicar, ¿sí? Entonces voy a ejecutar, y vamos a ver. Ahí está el primer trazo, ahí está el segundo trazo. Entonces miren, acá de repente se han generado, empiezo a dibujar y entonces ocurre el move, ¿no? Se creó en este caso el paint, se creó el path y se movió el inicio del trazo aquí. Entonces cuando muevo y luego cuando suelto, lo que estoy generando es puntos históricos. Acá hay 1, por decir 2, 3, 4, o sea, hay un montón de puntos realmente, ¿ya? Y en ese momento se están haciendo líneas. Esto se nota más si yo hago un trazo así, ¿no? Por acá se notó ya como una recta, ¿no? Sí, porque el trazo lo hice bastante rápido, o más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque moví rápido acá y ya los puntos históricos se notan claramente acá. Hay 2 vértices. ¿Ya? Los vean, ¿eh? Así está. Ahora, yo puedo hacer también, se puede trabajar con una paleta de colores. En este caso lo que voy a hacer es algo sencillo nada más, que es que voy a crear acá, le voy a indicar que cada color y cada elemento aparezca en un solo color, de un color diferente pero en forma aleatoria, ¿ya? Entonces le vamos a poner int, y que le voy a poner rojo, es igual a, ¿cómo se llama? Random, y acá le vamos a poner 255, random, para ello me voy a olvidar de crear una variable, random, ya, random igual a
new random. Instanciamos acá, listo, y acá le vamos a indicar random punto, voy a generar un número entero de 0 a 255. Ya, ahí está. Esto tanto para el rojo, el verde y el azul. Ya, y esos valores los vamos a poner acá. Entonces, de esa manera estamos haciendo un trazo, ¿no? Ahora, el objeto Canvas ya se puede utilizar para un montón de cosas. Como vieron, hay métodos para dibujar cuadrados, círculos. Y entonces existen librerías donde les permiten crear gráficas estadísticas, por ejemplo, usando el objeto Canvas. Claro que muchas de estas librerías ya tienen todo el código resuelto. Acá estoy generando trazos aleatorios. ¿Ya? Hay un detalle nada más, que cuando uno esto lo gira, ya bueno, y ¿dónde está? Bueno, cuando gira, lo que pasa es que como actualizamos el giro, se perdió todo. Entonces, esta información se puede grabar, o en todo caso, al girar le podemos indicar que no se pierda, o que no gire. Ya, acá uno le puede poner acá en Android Manifest, ya, le podemos indicar acá con bien la orientación, porque se dieron cuenta que se borró. Acá me voy a Android Manifest y le digo acá Screen Orientation, y ahora le vamos a poner Portrait. Yo quiero que siempre esto sea vertical, o al revés, yo quiero que siempre sea horizontal, que sería en ese caso Landscape, si quiere que sea horizontal. En este caso le he puesto Portrait, ya, que siempre esté vertical. Ya, esto lo voy a dejar antes como está inicialmente. Uy, que me equivoqué otra vez. Vamos a ponerle acá drag, aquí. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es voy a revisar con este botón. Ya. Oh, se demora ese. Ya. Entonces se tiene que ya está de esa forma. Voy a volver a ejecutar. Ya. Y empiezo a hacer mis trazados. Ya. Cambio la orientación. Ya. Y ya no puedo actualizar. O sea, porque ya no tengo la opción de actualizar. Uy, levanté otro proyecto por accidente. Ya no tengo la opción de poderlo girar, ¿ya? O sea, por más que gire, no se va a voltear la pantalla, ¿ya? Entonces, eso por el Orientation Portrait, ¿sí? Eso es básicamente lo que quería mostrarles, que es la aplicación de listas a la hora que uno va a dibujar, y este es el principio de cualquier gráfica que se hace en una pantalla. O sea, como digo, esta información se puede crear gráficos estadísticos, solamente que sería un poquito trabajoso de repente en algunos casos hacerlo, o de repente va a ser más simple más bien, porque no va a depender de una librería y por tanto va a ser mucho más rápido, ¿ya? Porque si depende de una librería, pues siempre hay un código adicional, de repente no lo usan y eso sobrecarga el proyecto, ¿ya? Pero es cuestión de investigar un poco más de eso. Se pueden dibujar letras, pero como imagen, como si fuera un dibujo. Se pueden colocar imágenes, letras, todo eso, pero como dibujo. Todo es como dibujo acá, ya, como si estaríamos trabajando con un Paint realmente. Se puede grabar también el archivo, ya se puede borrar. Entonces hay un montón de opciones. Se puede colocar un botón en algún lugar como para que borre todo eso. También se puede hacer eso. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.